El tema de que el Espíritu Santo no esté presente durante la tribulación es el resultado de una mala interpretación de un pasaje en el Nuevo Testamento. Este pasaje se encuentra en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que dice de la siguiente manera: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Como lo indica la frase en el versículo 6, y ahora vosotros sabéis, es obvio que los tesalonicenses sabían la fuerza que detiene al anticristo en la actualidad, porque aparentemente Pablo se los había dicho cuando estaba con ellos. Por lo tanto, él no se los repite en este pasaje, situación que ha llevado a especulaciones interminables sobre a qué se refería. Algunos creen que el anticristo es retenido por la nación de Israel, otros creen que por el gobierno humano, otros creen que por la influencia de la iglesia como sal y luz. Pero la realidad es que ninguna de estas opciones es satisfactoria, porque todas son fuerzas humanas. Si ningún poder humano es capaz de detener el propósito de Satanás para su anticristo, solo queda el poder de Dios para contenerlo. La Escritura dice, a fin de que a su tiempo se manifieste. Satanás, por supuesto, no quiere operar en el tiempo de Dios. Si pudiera, habría revelado al anticristo mucho antes. Él anhela la aparición del falso Mesías, por medio de quien gobernará la tierra. Pero nada, ni siquiera los propósitos del infierno, operan independiente del tiempo soberano de Dios. ¿Quién es el que detiene al anticristo entonces? La fuerza divina y soberana que detiene en la actualidad al anticristo la ejerce una persona, el Espíritu Santo. Solo Él tiene el poder sobrenatural para controlar a Satanás. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es precisamente detener el mal. En pasajes como Génesis 6:3, Hechos 7:51 y Juan 16:8, el Espíritu Santo es visto tratando con el pecado, luchando con el pecado, confrontando al pecado, convenciendo de pecado y refrenando el pecado. Por lo tanto, Él continuará su obra de retención hasta la mitad de la tribulación. La obra de retención del Espíritu Santo no se puede identificar con el arrebatamiento de la iglesia. En otras palabras, es a la mitad de la tribulación cuando Dios quitará su resistencia divina y se le permitirá por fin a Satanás cumplir su propósito y su deseo de imitar a Dios al tomar posición de un hombre que hará su voluntad. El hombre de pecado no es revelado en su verdadera identidad hasta el punto medio de los 7 años. ¿Estará entonces el Espíritu Santo en la tierra durante la tribulación? La respuesta es sí. La frase quitado de en medio no debe interpretarse en el sentido de que el Espíritu Santo será quitado del mundo y llevado al cielo. Si el Espíritu Santo se fuera de la tierra con el arrebatamiento de la iglesia, entonces se producirían serios cuestionamientos, los cuales serían muy válidos. Número 1, tendríamos que cuestionar la salvación durante la tribulación. Y la Biblia nos enseña que no puede haber salvación sin la intervención directa del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, y quizás la más importante, sería el caso de los atributos del Espíritu Santo. Si decimos que el Espíritu Santo es Dios, como en verdad lo es, entonces no podríamos decir que Él no esté en determinado lugar en determinado momento, porque si Él es Dios, tiene que ser omnipresente, y si es omnipresente, tiene que estar en todo lugar, en cualquier momento. Entonces la frase quitado de en medio no se refiere a la remoción del Espíritu Santo del mundo, sino más bien a la cesación de su obra de retención. ¿Qué pecado es el que condena al hombre? No es otro más que la incredulidad. Es el pecado de rechazar a Cristo lo que condena. Dios te está llamando hoy, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no te endurezcas.